Amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en nuestro programa, ¿por qué no? Y hoy tenemos un invitado súper interesante y aparte, lo que mis ojos están viendo, esta belleza de doctor. Bienvenido, doctor Gerardo, ¿cómo estás? Hola Sharon, muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, quédense aquí con nosotros un rato para platicar de algunas cosas muy interesantes. Sí, tenemos temas muy interesantes, demasiado diría yo. Temas a tratar como... A ver, tú platícanos. Como pues temas de pandemia, que ahorita yo sé que muchos tienen sus dudas de, a ver, ¿qué onda con el rebrote? ¿Cómo me cuido? ¿Qué tan conveniente es ir? Pues, porque como vio mi programa ahí medio me metió una regañeza de estos lugares clandestinos, porque pues dice que sí nos podemos contagiar. Claro. Pero bueno, a ver, platícanos, Doc. ¿Con qué te encantaría empezar? Oye, pues mira, ya tenemos 8 meses con esto, ¿no? O sea, Claro. ya tenemos un buen rato. ¿Te acuerdas? En marzo que empezamos, ¿no? ¿Qué estabas haciendo tú en marzo? No, hombre, en marzo yo estaba planeando toda mi agenda para este año. Sí, o sea, íbamos empezando el año un poquito, estábamos en el primer trimestre, llega esto y nos corta, ¿no? Ahorita ya tenemos 8 meses. Sí, De esos 8 meses, digo, lamentablemente ha habido muchos decesos, muchas personas que pues han padecido esta enfermedad. claro. Creo que hemos aprendido mucho, o sea, tanto los médicos como las personas que no se dedican al área de la salud, pero bueno, falta mucho por aprender. Fíjate, una noticia hoy por ahí muy importante que circuló en redes sociales y en noticieros, no sé si lo viste por ahí, la vacuna que un laboratorio de Estados Unidos ya está haciendo pruebas y ya, pues digamos que esa eficacia o la confianza de la vacuna ya está al 90%, Claro. en base a los estudios que han hecho. Entonces, hoy podríamos decir que ese es un paso muy importante como para esto que estamos padeciendo, esta pandemia, este COVID-19. Sí, y yo sé que todos nuestros, pues, lectores y personas que nos ven en el programa tienen la duda, ¿no? Dicen, pues, a ver, doctor, ¿cuál sería como los pasos a seguir para poder estar completamente sano? Bueno, sé que es casi imposible ser completamente, pero ¿cuáles serían los tips, por ejemplo, para mantenernos con el sistema inmune alto y pues tener defensas para este virus? Cuéntanos. Pues mira, primero lo más importante, ¿no? La primera prevención que tenemos que hacer es el de tener distancia social, ¿no? Que Distancia social. Eso Ok. es lo más importante. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es algo muy subjetivo que por más que lo cuidemos a veces no podemos saber completamente qué tan bien está o qué tan mal está. Es algo muy subjetivo. Así como estamos tú y yo, así está bien la distancia Sí, social. sí. Ok, Ahorita nos súper. separamos un poquito. Entonces, esa es la primera medida y una de las que mejores resultados han tenido. Y no por nada organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la CDC, pues recomiendan este distanciamiento físico entre las personas, ¿no? Claro. Que obviamente ya con el tiempo y con el regreso a los trabajos a veces se nos ha olvidado, ¿no? O se nos complica un poquito porque la gente empieza a llenar un poquito más los lugares, empezamos a ir a centros de trabajo, mayor cantidad de personas de los que íbamos en marzo o en abril, ¿no? Pero esa es la más importante. Ok. Ahora, aparte del distanciamiento, pues físico entre las personas, la higiene. Eso es súper importante. Súper importante. Lavarse las manos. Lavado de manos, desinfección con algún tipo de gel antibacterial, lavar superficies o sanitizar superficies, tanto en casa como en el exterior. O sea, tu espacio de trabajo, si abres una puerta, todo eso es súper importante. Fíjate que me ha tocado ver en la calle personas que precisamente usan guantes. ¿Te ha tocado ver que usan guantes de látex? Sí, yo te admito que cuando empezó esto de la pandemia y que empezaba a salir, yo usaba guantes. Es más, una vez me fui a Cancún y hasta me fui en el aeropuerto con overol desechable. De todo de seguridad. Sí. Entonces, cuéntame de los guantes, ¿qué tan recomendable es usar guantes o no usar guantes ahorita? Pues fíjate, no es algo que se recomiende porque es difícil, por ejemplo, cuando tú estás utilizando un guante, pues tener como ese aseo de las manos.
Entonces me ha tocado ver numerosas... Y te sudan mucho las manos. Te sudan y aparte no tienes el control, aparte es el control sobre tus manos y aparte sobre lo que los está cubriendo, que es el guante. Entonces me ha tocado ver gente que tiene cuidado aparentemente poniéndose los guantes, pero luego toca el celular, ¿no? Toca el celular un segundo con eso, que lo hayas tocado ya puedes contaminarlo de bacterias o virus y luego se lo meten a la ropa, se están contaminando la ropa. Se quitan los guantes, ¿no? Porque ellos consideran que ya están como fuera del lugar de riesgo, si es un centro comercial o lo que sea, y luego vuelven a tocar el celular, se tocan la cara. Entonces, es algo súper sensible y esta higiene cobra una importancia muy grande. Sí, pues es que todo el tiempo nos estamos tocando, bueno, las mujeres, por ejemplo, siempre se están tocando El que cabello. el pelo, la cara, que el maquillaje hay, la pestaña, es un tema, ¿no? Digo, supongo también que en los hombres igual, pero bueno, segunda, sugerencia es tener el higiene, lavarse las manos consecutivamente, sanitizarse, sanitizar las superficies. Y Doc, una pregunta. A ver. Por ejemplo, cuando uno compra el supermercado, ¿no? Ajá. Ahí, dígame si yo estoy bien o estoy mal. Yo tengo una pistola sanitizante, ¿no? Que está hecho a base de pues minerales y cosas así que para desinfectar. Para desinfectar. Okay. Entonces me llega el súper, sanitizo así, o sea, obviamente todo. Las verduras las lavo con jabón y cloro. Ajá. Entonces, pues sanitizo, lavo las verduras y todo eso. Y ya cuando las voy a guardar, pues con las toallitas, no voy a decir marca, pero estas desinfectantes, limpio todo, ¿no? Sí, eso es recomendable. Es el buen higiene para claro. los alimentos y tu supermercado, porque yo sé que mucha gente llega y pues ya guarda el súper así, ¿no? Y según yo, el mayor contagio es en el supermercado, ¿no? Porque llega uno y pues como que selecciona el producto y luego siempre no, dejas. Entonces va... Sí. El limón se cayó al piso, entonces lo levantan y lo vuelven a meter a la canasta. Sí, es recomendable por eso que tú mencionas, ¿no? O sea, el control en realidad sobre los productos que tenemos en el supermercado es muy difícil, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no ha tomado algo con nuestras propias manos y después dejado porque no lo vamos a necesitar o lo dejamos en la caja? Claro. Entonces eso después va obviamente a acomodarse en el área en el que originalmente estaba y alguien más lo va a tomar. Eso sin mencionar la cadena de distribución, que la tienda o la empresa. Todas las manos que pasa ese producto también. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, ojo, no, aquí el consejo no es como alarmarse, sino tener o adaptar a nuestras casas un protocolo como de limpieza. Y ojo, yo te diría que este protocolo es para siempre. No por razones de COVID, sino también toda la vida han existido todo tipo de virus y bacterias y es algo que tenemos que hacer. Lo que mencionas de las verduras es algo que está súper recomendado hacer con las verduras desde siempre. Entonces con jabón y cloro es la manera perfecta de desinfectar para poder consumir nuestros alimentos. Con el jabón que utilizas para los trastes. Ok, súper. Sí, porque yo estaba, por ejemplo, hasta en un momento llegué a ser como mommy freak de cargar estas toallitas desinfectantes, entonces iba con mi bolsita y iba agarrando las cosas, las limpiaba con la toallita y las ingresaba a la bolsa. Pero después decía, ok, lo hago, pero y aparte ya cuando llegas a pagar, pues otra vez otra persona las toca, pasa por él. Y dije, no, ya mejor, o sea, entre cada cosa me agarro, me lavo. Ya es como un tic que todos tenemos ya de... ¿Ves gel? Y es gel. Sí, y la cantidad de contactos, la cantidad de contactos que tenemos es impresionante. Claro. Por ejemplo, llegamos a la caja y ya sea que utilicemos tarjeta o efectivo, ¿no? Entonces ahí volvemos a agarrar otro instrumento que puede estar contaminado. Es mejor pagar también con tarjeta de débito, crédito, ¿no? Para no porque los centros comerciales lo que hacen ahorita es... Ay, doctor, mire, qué guapo el doctor. Gracias. Los centros comerciales lo que hacen es facilitarte la terminal de manera de que puedas tú pagar y tienes el menor contacto posible, que es solamente digitar tus números, ¿no? Y eso incluso lo podemos hacer con alguna otra herramienta. Ah, súper. Pero eso, a manejar efectivo, pues obviamente es mayor cantidad de objetos que estamos tocando. Claro. Y esos se intercambian entre personas. Un billete de 100 pesos, no me gustaría pensar cuántas manos tocan en un día, ¿sabes? Y lo difícil que es desinfectarlo o de cualquier denominación. Entonces, pero bueno, no con esto, podemos utilizar efectivo, pero tener esos como
estándares de limpieza y de higiene de manos, y entonces ver el ingreso a la casa como un lugar al que tenemos que entrar y tratar como de meter lo menos posible microorganismos hacia la casa, ¿no? Sí, por supuesto, y tener esa higiene, como dice, de limpiar todo y demás, ¿no? Y bueno, tercer sugerencia que nos da Doc. Ahora sí vamos a la inmunidad. Ok. Ahora sí. Ya llegó lo interesante, pongan mucha atención. Y por favor, si tienen preguntas o dudas, por favor, ahí está, escríbanos. Aquí estamos para responder todas sus preguntas y dudas. Fíjate, el tema de la inmunidad es muy interesante y a mí más que verlo, digo, obviamente podemos hacer cosas para lo que se denomina como boost o darle un impulso al sistema inmune. Un refuerzo. Un refuerzo. Pero eso es lo que te decía, que es algo muy subjetivo y no podríamos medir qué tanto. Y yo creo que, ¿sabes? Como ser muy confiados ante cualquier infección, ¿no? Y decir, no, yo tomo tal o cual suplemento y entonces voy a ser inmune. O sea, es súper difícil. Lo que sí podemos cuantificar un poquito más es no afectar a nuestro sistema inmune. Claro. Que eso, fíjate, que es algo que no tenemos como esa noción de esos conceptos. A veces pensamos mucho como en subir, pero no pensamos todo lo que estamos haciendo para bajarlo. Por ejemplo, sí. Alcohol, fumar, sí. No hacer actividad física, mala alimentación. Entonces, Doc, lo pauso ahí tantito. Es Ajá. indispensable, entonces, o sea, si puede uno dejar el alcohol, por una temporada, es muy recomendable para estar con las defensas altas. ¿Altas? Pues mira, no hablemos de dejarlo, pero digo, independientemente del paciente que yo vea. Un consumo moderado. Nunca le diré a alguien, bueno, tú sí puedes consumir mucho alcohol o tú tienes que consumir un poquito. Digo, sí, la indicación siempre, al ser algo que podría ser nocivo para la salud en altas cantidades, es pues consumirlo en cantidades que no sean nocivas. Claro. Entonces, esa es siempre la indicación y bajo esa regla pudiéramos no tener este problema como de que el alcohol nos vaya a afectar el sistema inmune, ¿no? Claro. Porque decían, ¿no? O sea, que obviamente como el gel antibacterial, ¿no? Entre más alcohol consumes, pues estás ahí esterilizado casi. No, ese es pero por contacto, o sea, ese te lo pones. Estamos aquí dando mitos también, realidades y mitos de que sí con el COVID y sí hay quien lo piensa, ¿eh? O sea, hay quien piensa que ingerir alcohol te mantiene en un estado sagrado de conservación. Sí, o sea, inmune. Exacto, y no. Okay. No. Digo, perfecto. Eso no tiene incluso lógica. La alimentación es súper importante, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, condiciones como estrés, ansiedad, depresión, obviamente, son estados anímicos que hacen que la persona pues tenga un desbalance o tenga una baja de muchas cosas. Hormonas, sistema inmune, emociones, de todo. O sea, incluso de los procesos fisiológicos tan normales como ir al baño o no ir al baño, ¿sabes? O sea, sí, claro. Todo eso se trastorna. Entonces imagínate lo que puede ser una persona más, como más propensa a enfermarse cuando está estresada, ansiosa, deprimida, ¿no? En un estado emocional. Y eso es súper importante ahorita. Okay. O sea, el desarrollo y la salud mental, que fíjate que en esta pandemia es algo que las grandes organizaciones se han centrado mucho, digo, obviamente en el problema de raíz que es el COVID, pero también en la salud mental. O sea, el estar bien. Sí, caray, yo creo que eso también lo comentaba antes de entrar al programa con el doctor, que a mí en su momento me dio y pues sí me estaba en un momento de mi vida con el ánimo muy bajo y el autoestima y todo. Entonces, híjole, me dio por eso, yo creo, porque pues, o sea, estaba haciendo ejercicio y todo eso para pues poder matar también el tiempo, ¿no? Ajá. Pero es tan indispensable, como dices, hacer ejercicio también, ¿no? Sí, se ha puesto muy de moda y digo, qué padre, ¿no? Así como se ha puesto de moda trabajar desde casa y resolver todo desde casa, incluso las reuniones entre amigos o entre familiares, también se ha puesto de moda hacer ejercicio en casa. Oiga, y una pregunta, por ejemplo, bueno, te digo, oiga, y me siento ya una señora de las lomas. Bueno, te voy a hablar de tú. Claro. Doc, entonces platícame. Y por ejemplo, el ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio recomiendas hacer, perdón?
El ejercicio que se recomienda es, digo, los requerimientos van a variar según... En casa, o sea, no, porque ahorita también creo que otra vez empezaron a cerrar los gimnasios por el tema del rebrote, entonces pues hacer ejercicio en su casa, en su salita, cosas básicas, ¿no? Sí. El tema es mantener el ritmo cardíaco, pues, Exacto. ejercitándose. Pues ejercitarnos un poquito. Lo que se recomienda es ejercicio cardiovascular. Claro. Que podría ser los que tienen caminador o los que tienen bicicleta, los que no. Los que solamente tienen un tapetito para hacer. También pueden hacer, o sea, puedes hacer yoga, puedes hacer estos ejercicios que son como funcionales, que haces sentadillas, haces burpees, haces abdominales. Y en el caso de personas, digo, aquí en la Ciudad de México a veces es un poquito complicado porque somos muchos, ¿no? Claro. Y salirnos a un parque a las 7, 8 de la mañana, 6 de la tarde, a veces es una locura. Pero en provincia creo que es un poquito más fácil. O sea, los lugares son un poquito más amplios. Te puedes salir a un parque, te puedes ir a un bosque. También salir uno de su casa, pero con su sana distancia, con cubrebocas. Sí. Sé que mucha gente les ha costado mucho trabajo, pero muchísimo en temas de decir, pues me cuesta trabajo hacer ejercicio con el cubrebocas, ¿no? Porque Sí. hasta se salen pues con su cubrebocas a caminar, a correr y dicen, está un poco complicado porque pues, digamos, no todos los cubrebocas son muy cómodos. Los míos sí, ¿eh? Pero la verdad es que sí es complicado, ¿no? Sí, o sea, si de por sí el solo hecho de tomar la decisión y el tiempo para hacer ejercicio es una decisión complicada, ahora imagínate una limitante o un obstáculo que es como el cubrebocas, no convivir con las personas, no tocar cosas. Algunos sí los hace como elegir quedarse en casa. Claro. Y por ejemplo, entonces puntos básicos, pues mantener el sistema inmune bien, haciendo ejercicio, alimentándose sanamente. Alimentándose sanamente, por ejemplo, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué es? Porque mucha gente a veces no sabe ese de alimentarse sanamente, o sea, comer muchas frutas y verduras, alimentos altos en proteína, bueno. O sea, ¿cómo lo podemos basar? Ajá. ¿Te acuerdas el platito ese que nos enseñaron a todos desde el kinder? Yo aprendí la pirámide. O la pirámide, o el plato del buen comer. Es la pirámide, ajá. Eso es algo que siempre hemos tenido y es algo que siempre aplica. Okay. Obviamente, si alguien tiene algún requerimiento muy específico, pues cambiará, pero siempre hay que combinar proteínas, por ejemplo, frutas, verduras, cereales, granos. Entonces, si hacemos eso, creo que no hay mucho problema. Yo siempre les digo a mis pacientes, come lo que sabes que debes de comer y deja de comer lo que sabes que no debes de comer. Y todos sabemos qué es eso. Claro, ¿o no? Sí, la comida chatarra. Todos sabemos con qué estamos haciendo mal, ¿no? Y cuántas veces lo consumimos y cuándo ya está muy mal consumirlo tanto. Claro. Entonces, fijarnos un poquito en eso. Ay, ok, perfecto. Y, por ejemplo, la gente que es vegana. La gente que es vegana... ¿Dónde va a sacar sus alimentos altos en proteína? Porque no comen muchas cosas de origen animal. De animal, no, pero ellos tienen o tienen... Fíjate que es muy interesante la comida vegana porque ellos obtienen proteínas de origen natural, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México yo he visto muchas tiendas de ingredientes para comida vegana y es riquísimo. Es riquísimo, es una súper buena opción. Yo no me considero vegano, yo no soy vegano, pero es una súper buena opción. O sea, ya sea que seas vegano, vegetariano, ¿no? Oye, pues qué rico. Ya que estamos hablando de estos de comer nutritivo y sano, nos quedan unos 2 minutitos para pausa y volvemos. Pero quería platicarles que mis grandes amigos de Smart Chips, a ver si aquí en cabina nos pueden compartir el link. Me enviaron una caja increíble con alimentos súper nutritivos, altos y en proteínas y súper sanos. ¿Qué te parece si hacemos un giveaway, ya que está aquí el doc? ¿Qué podremos? Los primeros 3 que nos escriban, les vamos a regalar aquí un poquito de botana. Mira qué rico, ve. Qué rico. Qué barbaridad. O sea, gluten free, bajo en grasas trans. Es muy buena opción. Súper buena opción para comer saludable. Bueno, creo que no se ven, pero... ¿No? ¿Saben? La delicia. Miren. No. Muchas gracias a mis amigos de Smart Chips.
hagan sus pedidos, tienen ahí como unos packs de cosas súper ricas y nutritivas. Y estaba viendo las recetas, es más, ahí mismo ellos te ponen recetas. Entonces, las primeras 3 personas, ahí les va, las primeras 3 personas que le escriban al doctor en su perfil, les vamos a regalar unos obsequios. ¿Qué les parece? Y pues vamos a una pausa y volvemos para seguir platicando de esto tan interesante que es pues lo del COVID, que sé que mucha gente le quedó como duda y yo sé que, bueno, no sé, pero ahora que tienes esta clave que es el internet, o sea, es la llave del conocimiento, todo lo googleo. Entonces, me gustaría mucho ahorita, después de la pausa, platicar los mitos y verdades del COVID. ¿Qué te parece? Va, súper. Entonces, una pausa, amigos, y volvemos. No se lo pueden perder, está súper interesante nuestra plática. Estamos de regreso aquí con esta plática tan interesante con el doctor, que por cierto, cuando te presenté no dije, es médico general y aparte, doctor, ¿qué más haces? Me habías platicado que tienes estás como en una editorial, ¿no? Así es. Qué interesante, pues todas las dudas que pudieran llegar a tener, o sea, en tema COVID, médicas y eso, aquí pues aprovechen que está el doctor. Ahí medio consulta gratis. Descuento. Y descuento, obviamente, cuando quieran ahí
pues hablar con el doctor, se pueden meter a su Instagram. ¿Me ayudan compartiendo el Instagram del doctor? Para cualquier duda. sí, duda y pues agendar una consulta si tienen dudas, porque híjole, un programa no va a alcanzar para platicar todas las dudas. De todo, ¿verdad? Y lo que se me hace muy interesante también es que platiquemos de las verdades y los mitos del COVID, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, algo muy interesante, me metí a una página que pues es del gobierno, donde pues yo cuando me dio COVID yo pregunté y dije, o sea, me puse a leer, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo es el correcto para el confinamiento? Entonces ahí dice que solamente 15 días. Y yo ahorita en la pausa te pregunté y me respondiste que pues no, o sea, es una cuarentena, 40 días. Sí. ¿Por qué, doctor? Platícanos. Mira, hay mucha confusión con los tiempos, ¿no? O sea, Claro. Se habla de 7 a 10 días, se habla de 15 días, se habla de un mes, de 40 días. El tiempo, este virus aprendemos a conocerlo un poquito por el antecedente que teníamos, que pertenece a una familia muy conocida de mucho tiempo, ¿no? Es de abolengo, por así decirlo. Uh-huh. Y un poquito como las nuevas características que adquiere con este brote que sale en Wuhan, ¿no? Entonces, aprendimos a conocer en cuánto tiempo se expresaban los síntomas, qué tipo de síntomas había. Entonces, estos 15 días es como el margen para saber si hay síntomas o no. Okay. Entonces son los primeros 15 días para ver si hay un síntoma. Después de un contacto de riesgo, después de un contacto de riesgo. Y por ejemplo, Doc, para esta gente que es asintomática, porque eso también tienen, bueno, me ha tocado mucha gente que me dice, pues no saben lo que es asintomático. Ajá. Para mí, y corríjame por favor si estoy equivocada. Ajá. Asintomática es no presentar ningún síntoma, o sea, no tener ni dolor de cabeza, ni estornudar, ni tos, o sea, yo sentirme a todo dar, y pues eso no quiere decir que no esté contagiada, ¿no? Exacto. Simplemente soy asintomática, no estoy presentando ningún síntoma de ninguna índole. Entonces, esta gente que es asintomática, pues yo creo que es inevitable que puedan no infectar a los demás porque pues no saben, o sea, no es como una cosa consciente que lo están haciendo porque no tienen ni idea que están infectados. No? Pero aquí el común denominador que tendríamos entre personas que creen que podrían estar infectados pero son asintomáticos es contactos de riesgo, ¿sabes? O sea, haber hecho un viaje. ¿Te acuerdas que al inicio se recalcaba mucho esto de si viajaste al exterior? Sí, yo acababa de regresar de viaje cuando todo esto empezó, pero Ajá. No, ahí todavía no. Entonces, por esto era que estos tiempos de aislamiento, ¿no? Que estábamos como en casa, porque en ese tiempo esperábamos que en esos aislamientos empezaran como a botar algunos casos, ¿no? Y de esos, algunos tenían que quedarse en casa y algunos tenían que acudir al hospital según el tipo de sintomatología que tenían, el cuadro. Ahora, hay mucha confusión también con esto de los asintomáticos y se ha hecho, creo, una desinformación muy grande porque hay personas que dicen, a mí ya me dio, pero soy asintomático, ¿sabes? O tengo ciertos síntomas que son muy sugestivos de COVID, ¿no? Que incluso hasta un doctor se los dice y son como, no, pero no porque no tengo tal síntoma. La escala de síntomas es muy variada. Cada y muy vez grande. Va incrementando. Sí, se han encontrado más. Pero va desde el asintomático, 100%, hasta la persona que tiene todas las complicaciones y que está en un hospital, en un área de cuidados específicos para COVID. Entonces, ojo, no todos los pacientes son asintomáticos. Dentro de esa línea hay pacientes que solamente tienen dolor de garganta, ese ya no es un paciente asintomático. Pacientes que tienen ya tos. Tiene un síntoma, claro. Exactamente. Entonces ahí que se recomienda, siempre se hace un estudio de los contactos que ha tenido la persona, ¿no? Y del tipo de síntomas. Y bueno, en el caso de que se requiera una prueba, hacer una prueba para confirmar si está el virus o no en el organismo. Ah, ok, perfecto. Y doctor, ¿qué nos recomienda? O sea, por ejemplo, bueno, yo estoy presentando, tocamos madera, pero estoy presentando dolor de cabeza y cansancio. No tengo temperatura, no perdí el sentido del gusto ni del olfato porque la gente
varias personas dominan, que porque no han perdido eso es como que no. Exacto, sí. Es una gripe normal, y pues se confunde porque como también está. Ahorita otra pregunta muy importante de las realidades y hay mitos, o sea, ¿qué tan diferencia hay? Que ya me estoy pasando, pero de la influenza Ajá. a lo que es COVID, ¿no? Pero bueno, la gente está así, entonces dice, bueno, ¿qué me recomiendan? ¿Me voy a hacer una PCR? ¿Me hago una prueba suerológica? ¿Qué recomiendan? Porque pues obviamente hay también realidades y mitos. Dicen, pues si me hago la PCR, que salió una publicación que si te meten mal el huisopo, que te dejan mal, se drena un líquido y te dejan mal de por vida, según. No. ¿No? Esa es una. Y la suerológica dicen que no sirve, que porque da demasiado margen de negativos falsos. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué nos podría explicar? Mira, todas las pruebas tienen margen de error. O sea, no son... Nada son 100%. 100%, o sea, cualquier prueba de diagnóstico de lo que sea, ¿no? Lo que se recomienda es, obviamente, que lo indique un médico. Gran parte de estos sesgos o de estos errores en las pruebas es porque pues, las personas obviamente no tienen el conocimiento sobre cuándo hacer la prueba. Claro. Entonces, por ejemplo, pueden no tener síntomas o pueden tener síntomas día 1, día tal y se lo hacen. ¿Cuál es la recomendación? O sea, contactar a un médico o a un servicio Siempre. de salud. Y si el médico o el servicio de salud del hospital lo cree necesario, hacer la prueba que sea conveniente. Y canalizarlo, sí, porque inclusive hay personas que empezaron con síntomas y yo no me canso en decirles, hasta un mismo médico te manda en días posteriores a hacer la prueba, no luego, Ajá. porque pues esto es algo al final que se incuba. Ajá, se incuba y pues tarda en empezar en expresarse. Exactamente. Sí, o sea, literalmente entra cierta cantidad de virus que tienen que acostumbrarse a ese organismo y lleva un periodo de días, que es el periodo de incubación, y entonces se reproducen y es cuando empieza a haber síntomas. Entonces, dentro de la atención médica, la consulta, esa historia clínica o el interrogatorio es donde nosotros podemos saber cuánto tiempo aproximadamente hay con, pues también por ejemplo si viajaste, ¿no? Esa es una pregunta muy importante, si viajaste, si fuiste a una fiesta, si tuviste contacto con alguien que tuvo COVID confirmado, entonces de ahí partimos también un poquito como para saber la necesidad de una prueba o no. Claro, y por ejemplo, ¿qué tanto, o sea, qué recomienda a nuestros lectores, ¿qué les recomienda? Por ejemplo, que presenté síntomas, tengo 5 días, Ajá. Encerrarse, ¿verdad? O sea, encerrarse unos días a que, pues, porque luego hay gente que dice, bueno, no voy al doctor o empiezan a hacer su vida normal. Yo sé que es bien complicado quedarse encerrado en su casa cuando Ajá. tiene unos síntomas y así, porque pues como lo he dicho en varios programas, no podemos detenernos, eso es evidente. Pero pues también hay que ser conscientes para que esto en algún momento pueda bajar en mucho porcentaje para que precisamente no existan estos rebrotes y pues empiecen a cerrar todo como están cerrando, ¿no? Que otra vez los gimnasios, que hasta ya ni siquiera te permiten en tu propio hogar hacer una reunión familiar porque ya llega, bueno, en partes de la alcaldía llegan y te piden que desalojen. ¿sí? O sea, y se me hace consciente, sí, pero pues, o sea, es obviamente, ¿qué recomendación le das a estos chavitos también? Porque muchos de mis seguidores en las estadísticas pues son entre... Están jóvenes. Sí, 18 y 35 años. Pues son de nuestra edad. Entonces, pues, o sea, yo sé que no se puede parar el tema de la pandemia, y pues ellos están con su furor de salir a estas fiestas clandestinas, lugares clandestinos. ¿Qué nos recomiendas? Lo primero y lo más importante que se recomienda, no solamente yo, sino la evidencia científica y las diferentes organizaciones, lo primero es no automedicarse. La automedicación en COVID, como en cualquier otro padecimiento, es la base de muchas complicaciones y el hecho de que no se puedan identificar los cuadros con exactitud, o con cierta certeza. Entonces, lo más importante es no automedicarse. Hay quien dice, bueno, pero es que voy a ir al servicio médico, al hospital, y me van a dar
tal medicamento, por no decir un nombre, pero ya sé cuál me van a dar, entonces yo me lo tomo. Bueno, pero hay una gran diferencia entre que primero tengas una valoración o una evaluación médica y entonces se prescribe el medicamento, ¿no? A que tú lo hagas sin un precedente ¿sabes? Y sin una evaluación de síntomas. Eso es lo más importante. La segunda, grupos de riesgo. Eso es súper importante. Personas que conviven con grupos de riesgo, que ya sabemos un poquito porque hemos tenido mucha información, pero personas con obesidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas de la Gente tercera edad. mayor, sí. Sí, entonces eso es bien importante. Gente que vive con sus papás, eso sí también es como, bueno, o sea, si vives con tus padres y tú sigues y no sé, tienes Saliendo. mamá diabética o papá con sobrepeso. Abuelitos. Abuelitos, sí, muy Sí. importante, cuídense mucho porque pues al final ellos pueden tener una complicación, ¿no? Entonces ahí lo que te diría entre que sabemos si es sí o no, ¿no? Y que pasan estos 15 días y vemos si hay síntomas o no. Lo primero es cuidar a grupos de riesgo, cuidar a nuestros, por ejemplo, abuelitos o personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Y fíjate, otra cosa que se ha presentado que ha sido un fenómeno y yo se los recomiendo mucho y siempre les hago mucho hincapié, hay que tener mucha atención sobre nuestros adultos mayores. Ha habido casos de personas que han fallecido solitos en sus casas porque no hay nadie que los vaya a ver. Entonces hay que tener control sobre eso, ¿sabes? O sea... ¿Y cuál sería la recomendación, por ejemplo, para esa gente mayor? Yo tengo a mi abuelita en el supuesto, y quiero irla a visitar y eso, o sea, irla a ver con mi cubrebocas, no quitármelo en ningún momento, irla a ver, llegar a su casa, lavarme las manos antes de saludarla, sanitizarme. Por cierto, otra realidad o mito. Sanitizarse uno totalmente, eso también es súper recomendable, ¿no? O sea, por si vienes con microbios de la calle, ¿qué tan efectivo es? ¿Sí es en un alto porcentaje? Puede ayudar, sí, pero dependerá mucho del contacto que hayas tenido con las prendas y hasta qué grado se hace la sanitización. Ah, ok. Fíjate, a mí me pasó la otra vez que aquí en la Ciudad de México me subí a un Uber Uh-huh. y no, o sea, yo no sabía qué iba a hacer y para cuando acordé ya me estaba rociando con un spray que tenía alcohol y yo, ¿sabes? O sea, eso es peligroso porque si te caen los ojos, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Claro. Hay gente que trata de hacer esta desinfección como muy furtiva sobre la ropa, pero hay que recordar que estos preparados tienen alcohol y tienen sustancias que nos pueden irritar los ojos. Entonces es súper importante. Se puede hacer siempre y cuando también cuidemos que no vamos a estar dañando las prendas, ¿sabes? Entonces es también como recomendable llevar otra prenda, por ejemplo, otra Compensar muda. con prenda, exacto, Ajá, sí. en la mochila o en algo. Por ejemplo, yo que tengo ayuda en casa, pues, o sea, por ejemplo, entonces decirle a la chica que me ayuda porque va y viene todos los días, Ajá. Oye, ¿sabes qué? Bueno, aquí está esta muda, para cuando vengas te cambias y metemos a la lavadora tu ropa para lavarla y todo, ¿no? Sí, eso o lo que ya sabemos, los tapetitos. Suena muy exagerado, pero de verdad en estos tiempos creo que no hay exageración para temas de cuidarse, ¿no? Y más a Exacto. nuestros seres queridos. Sí. Sí, te digo, o sea, cuando tenemos contacto con otras personas, pues también tenemos que cuidar a las otras personas. O sea, no solamente a nosotros, es un tema bien sensible también. Esto que a veces, ¿no? O sea, por ahí la otra vez veía un meme que decía que era un revoltijo de que vas a una fiesta de 4 personas, que a su vez una de ellas estuvo en una reunión de 3 personas, que a su vez, ¿sabes? Y es una... Es que dicen que uno infecta como a 6, ¿no? O a 4. No tengo la estadística real, pero sí, o sea, puedes infectar dependiendo del espacio, o sea, y de las condiciones del mismo, la ventilación, si hay aire acondicionado o no, si está encerrado, si las personas traen cubrebocas o no, ¿sabes? Entonces, de todo eso depende. Y por ejemplo, estas terrazas, que la gente sale y se divierte ahí en las terrazas, o sea, pues obviamente no está, pues ahora sí que liberado, ¿no? Supongo, ¿no? Cuando hay aglomeraciones muy grandes. Pues digo, si hay una distancia sana entre las personas, pudiéramos decir que pudiera llegarse a convivir de esa forma, ¿no? Y tener ciertos cuidados, ¿no? Claro. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, cenar en un restaurante, Sí, ¿no? En estos 8 meses, que obviamente, pues bueno, ya inevitablemente vas y cenas, ¿no? Claro.
Pero bueno, yo siempre trato como de observar el lugar un poquito, ver que no haya como... Hay lugares que dicen que cuidan la distancia y no es así, o sea, a la hora, o sea, ves que están casi hombro con hombro. Entonces, sí, cuidar eso, ¿no? Digo, si es un lugar que haya una distancia, pues digo, con sus cuidados. No es lo más recomendable, pero se puede hacer. Qué increíble, pues perfecto, qué bueno saber todos estos tips que son importantes. Entonces, a ver, mitos y realidades. Primer mito. Primer mito, no es verdad de que solamente el confinamiento es de 15 días. Ese es el primer mito del COVID. Segundo mito. Si es un confinamiento por un caso confirmado, tienen que ser 40 días. La cuarentena totalmente. Sí. Ok, qué bueno. Interesante Para saber que no haya para los que les interesa. 40 días es a partir de tener y presentar síntomas y tener, dar más bien positivo al COVID, Ajá. ¿no? Ok, segundo mito. Lo de las pruebas. No es cierto que si te haces la PCR, que te la hacen mal y que quedas mal y que no sirven las pruebas. Sí sirven, por eso se hicieron, por eso están avaladas por un COFEPRIS, porque sí sirven las pruebas. Si ustedes tienen dudas, hágansela. Ok, yo sé que son tiempos difíciles, ¿no? Y Ajá. a lo mejor ahorita hay mucha gente que no tiene para una PCR que más o menos está entre un margen de 1,000 a 2,500. 2,500 hasta 3,000 Sí. arriba, dependiendo si van a tu casa o demás. Pero pues están estas pruebas serológicas que te puedes también hacer la prueba y sacarte de la duda. No se queden con la duda, no sigan saliendo a infectar si tienen la duda que pudieran tener. Y más importante que nada, consulten un médico. Aquí tenemos este grande médico que estamos compartiendo aquí su perfil, donde es médico general y podrá responder a todas sus dudas. Los leemos, de verdad. Sí, digo, como comentario, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por ahí en Instagram y por ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Sí, entonces, pues bueno, ese es el segundo mito. Otro bien importante, fíjate que no lo hemos dicho, Ajá. es que a las personas jóvenes no les da. Muy importante, sí, porque dicen, no, a las personas jóvenes no, tú estás, a los niños. Que a los niños no les da, lo que preguntaba en una pausa. A los niños, por ejemplo, pues ya ha habido casos de niños, bebés recién nacidos que nacen con COVID. Uh-huh. Entonces es muy importante saber que no tienes una edad en la que estás inmune a esta enfermedad. Sí, ojo, a todas las personas. A este virus, más bien. A todos los humanos nos puede dar la enfermedad. Algunas personas más fuertes que a otros, dependiendo de tu sistema inmunológico, qué enfermedad. Sí hay comorbilidades que serían conjunto de enfermedades que pueden hacer que se complique, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, a todos nos puede dar. Aquí lo que hay un poquito más de diferencia es la forma en la que reacciona el organismo. Personas que tienen enfermedades preexistentes, este virus hace o reacciona de una forma más acelerada y hace más inflamación y más complicaciones a nivel respiratorio, pero a todos nos puede dar. Ay, me están diciendo que nos quedan 5 minutos, caray. Necesito más tiempo en el programa porque nunca me alcanza de tanto que tenemos que platicar. Pero bueno, esos 3 mitos muy importantes. ¿Y qué más, Doc? ¿Qué más nos aconseja y nos dice si es verdad o un mito de esto del COVID? Pues mira, más que verdad y mito, regresando un poquito al punto de la automedicación y algo que platicábamos antes de iniciar, es que hay mucha información en internet, ¿no? O sea, y mucha desinformación también. Exacto, tú puedes entrar a los motores de búsqueda como Google y puedes, o sea, hasta pones solamente la C y ya te aparece COVID, tratamiento y todo. No hagan eso, no automedicación, bien importante. No automedicación, consultar a un médico 100%. Exacto, no dejarse llevar por los relatos y las noticias que a veces son fake news, ¿no? Y por los amigos también que pues no saben luego, o sea, está bien ellos, es como yo también puedo dar mi punto de opinión, pero a la persona que me está pidiendo preguntas y demás, pues lo bueno es, o sea, decirles, no, sabes que veo un médico porque tal vez a ti te dé diferente que a mí, ¿no? Como también en el modo de pensar, cada cabeza es un mundo. ¿Ok? Sí, entonces, como conclusión, yo traté de dejarles eso, ¿no? O sea,
no automedicación, cuidarnos, o sea, tratar de mantenernos pues con un pensamiento positivo, ¿no? Digo, a final de cuentas se está haciendo mucho por detrás el área de investigación y se están desarrollando vacunas, ¿no? Ya viene por ahí una vacuna que nos va a ayudar, que por ejemplo esto ha pasado con otros virus. Entonces, hasta que eso pase, hay que seguirnos cuidando, aunque sea un poquito tal vez tedioso, ¿no? Y nos cambie mucho la dinámica de nuestras vidas, hay que mantener esos cuidados. Y estos tés, por ejemplo, que me acuerdo que me mandaban, toma té de bicarbonato de sodio con cúrcuma, jengibre, no sé qué, no te va a dar COVID, es el té anti-COVID. ¿Sirve? Mentira. Otro mito. Ok. Mentira. De eso Es lo bueno único, saber. lo único que podríamos rescatar y que yo siempre les digo a mis pacientes es que un hábito bueno siempre desplaza un hábito malo. Claro. Entonces, si tú en la mañana te levantas y te haces un jugo de no sé, chía con espirulina y le pones cúrcuma y le pones cale, muy seguramente ese jugo, que no te puedo asegurar que impulse tu sistema inmunológico, pero sí va a hacer que no salgas de tu casa en ayunas. De entrada te estás también alimentando sanamente. Exacto, o que estés consumiendo un pedazo de pan que no tiene mayores nutrientes y un refresco, ¿sabes? Entonces yo siempre les digo, no es que te vaya a tener tu sistema inmune intacto, pero un hábito bueno siempre desplaza a uno malo. Okay, entonces buenísimo. Eso sería muy rescatable de este tipo de cosas, como viendo el lado positivo, pero no tratarlo de ver como una forma de prevención directa ante cualquier enfermedad, no solamente el COVID, ¿eh? Ok, perfecto. No, pues ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí y un agasajo y platicar de todo esto, todas estas dudas. Cualquier duda que tengan ya en tema más personal, como les compartimos aquí el link del doctor del Instagram, para que se puedan comunicar con él. Y bueno, lo poquitito que nos queda, nada más rapidísimo, nos quedará como 2 minutitos. Platícanos de tu editorial. ¿Dónde lo podemos leer? De editorial, estén pendientes en redes sociales. Okay. Parte de lo que hago como editorial médica va hacia médicos, una parte, Wow. y otra es para personas pues que no corresponden al área médica, ¿no? Notas. Entonces ahí a veces pongo los links o pueden hacer swipe up y pueden como leer las notas. Entonces estén por ahí pendientes y ahí pueden ver como más de este contenido. Increíble, padrísimo, pues buenísimo, caray, no se diga más. Entonces, pues ya tienen el link para compartir aquí con el doctor. Y y pues bueno, aquí con los snacks saludables, que pues no importa que no seas de aquí de la Ciudad de México, como hicimos en la dinámica, las primeras 3 personas que nos escriban, ya sea aquí en nuestros comentarios, es más, ya sé cómo vamos a retomar la dinámica. Las primeras 3 personas que escriban, ya sea al del doctor, al mío personal, al de la página de Mood TV, o aquí en el chat de las personas, platicándonos los mitos que platicamos del COVID, o sea, comentándonos, les vamos a regalar una rica botana saludable para poder mantener dentro de su sistema inmunológico alto, comiendo nutritivo. ¿Qué te parece? Va. O que nos digan también algún punto que hayamos visto durante esta charla, algo que les haya parecido interesante o lo que más se les quedó, ¿no? Ok, me parece perfecto. Pues no se digan más, les quiero agradecer una vez más por sintonizarnos y pues por favor no dejen de seguir al doctor, que tiene un perfil muy interesante y como nos platicó lo del tema de su editorial, esténse pendientes para todo lo que tenga que compartirnos. Les mando un fuerte abrazo y como les digo siempre, cuídense mucho y nos vemos el siguiente lunes a las 6 de la tarde. Les mando un besote.